Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Continuamos con el estudio de la carta a los romanos. Nos quedamos en el capítulo 7 y 8. El día de hoy vamos a ver el capítulo 9 de esta carta. Aquí vamos a ver las dos casas de Israel y vamos a ver cuál era el sentir del apóstol Pablo acerca del pueblo de Israel, de su pueblo. Y también vamos a ver los planes del Padre Celestial para el pueblo de Judá y para el pueblo de Israel. Entonces, agarra tu Biblia, vamos a empezar con Romanos 9:1. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Romanos 9:4 nos quedamos en que son israelitas. En este capítulo, Pablo nos está mostrando su sentir, nos está diciendo lo que siente por su pueblo, por el pueblo de Israel. Nada más fíjense el nivel de amor que tiene él, el nivel de pasión que hay en su corazón, como para decir, en el verso 3, que deseara ser anatema separado de Cristo, separado de sus hermanos. ¿Qué nivel de amor tenía por ellos? Como para decir eso. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar donde has orado y pedido al Padre Celestial que le salve la vida a alguien más, a alguna persona que tú amas mucho, que tú entregas tu vida por la de esa persona? Y sabes que no te preocupes, ya alguien más hizo esto, ¿sí? El Señor, ¿sí? Jesús, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Rabí, ya lo hizo. Ya no es necesario que nadie más lo haga, ¿sí? Él ya lo hizo. Y nadie más hay que pueda hacer lo que él hizo. Antes que él hubo alguien que lo hizo. ¿Recuerdan quién dijo, Señor, bórrame a mí, pero perdónalos a ellos? Fue Moisés. Moisés también lo dijo. Esto fue después del becerro de oro. Moisés intercedió a ese nivel, ¿sí? Así que ninguno tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y ahora, ¿cómo es que Pablo, que después de haber vivido tanta persecución, su sentir es darse por amor a su pueblo? ¿Y cómo fue que llegó a ese nivel? ¿Cómo pudo llegar a amarle tanto? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo tú puedes desarrollar ese amor sobre tus enemigos, esa carga que traes de tus enemigos? ¿Cómo lo hizo Pablo? Él oraba constantemente por su pueblo. ¿Sí? Por eso es que Yeshua dijo, oren por sus enemigos, oren por los que les persiguen. El propósito de la oración como cosa principal es hacer un cambio en tu vida, ¿sí? Primeramente. Si continuamos, entonces nos quedamos en Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Qué significa la adopción? Fueron adoptados. ¿Cómo? Como un pueblo santo, un pueblo apartado, separado, consagrado. Es decir, dedicado para un uso exclusivo, ¿sí? Cuando utilizas la palabra santo, es que eso está apartado, ¿sí? Es algo que está apartado. Entonces, ¿qué significa que Israel sea un pueblo santo apartado? ¿Sí? Que el pueblo de Israel está consagrada para Dios, para el Padre Celestial. ¿Sí? No puedes usar tu vida en cosas que no honren a Dios, ¿sí? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Es decir, un lugar de preeminencia. Les dijo, los pondré por cabeza y no por cola. El destino de Israel en la era mesiánica es ser la primera potencia en todos los ámbitos. ¿Y por qué actualmente el pueblo de Israel no cree en el Mesías? ¿Sí? O sea, sí cree que va a venir un Mesías, pero ¿por qué no cree que Jesús es el Mesías? Porque no ve cumplir estas profecías aún, ¿sí? El pacto. ¿A qué pueblo le ofreció Dios el pacto? Al pueblo de Israel. La promulgación de la ley y el culto, es decir, a Israel se le enseñó cómo adorar al Padre Celestial. Se le enseñó cómo debía de ser el culto. Y si alguien actualmente dice, no,
yo adoro al Padre Celestial a mi manera, es como querer decir que esa persona es Dios. ¿Sí? Yo que esa persona dice, yo pongo las reglas, pero no. ¿Sí? El que pone las reglas es el Padre Celestial, no nosotros. Y está escrito que los que no seguían las reglas del culto que se había dado morían. Ahora la pregunta ¿es importante adorar al Padre Celestial como él dijo? Pon atención. Claro que sí. ¿Sí? Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Sí? Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Y qué era Jesús? Jesús era judío. ¿Qué más dijo? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Se dan cuenta? Tienes que cambiar tu chip de inmediato a esa cosa que te han implantado de odio a los judíos. ¿Sí? Al decir eso Jesús le está diciendo, nosotros sabemos cómo adorar a Dios, ustedes no saben. Y eso está muy fuerte porque nos dice que tenemos mucho que aprender del pueblo de Israel. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Continuamos, Romanos 9:4, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y las promesas. ¿Las promesas para quién? ¿Sí? ¿Para quién fueron las promesas? Para específicamente, para el pueblo de Israel. Automáticamente, ¿qué está haciendo Pablo al decir eso? Pues está invalidando todas las editoriales bíblicas que imprimen libros de promesas de sanidad, de prosperidad, ¿sí? De cuando me siento triste. ¿Sí? Y no tiene validez eso, a menos que seas parte del pueblo de Israel y los gentiles, pero gentiles que se hacen parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Así es que por eso Pablo tiene tristeza en su corazón, porque todo esto le fue dado al pueblo de Israel. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Esto es uno de los pasajes con los que se argumenta que Cristo es Dios. Y dicen, ¿sí? Ve aquí dice, ¿sí? Que Cristo es Dios. Y supongamos que Pablo dijo eso, así tal cual. ¿Sería posible que Pablo dijera que Cristo es Dios? Fíjate, hubo una ocasión en que Jesús les explica a los líderes que lo estaban acusando, ¿sí? De blasfemia, en Juan capítulo 10, cuando dijo, Hijo de Dios soy. Y le dicen, ¿qué le dicen? Tú siendo hombre te haces Dios. ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús? Les dijo, si a los jueces les llaman Dios, y la palabra en hebreo es Elohim, ¿sí? Les dice, al que Dios santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús hace esta comparación de que a los jueces se les dio el título de Elohim, de Dios. Recuerden que Elohim, o sea, es un título. Y dentro del pensamiento hebreo, el concepto de deidad es muy simple, ¿sí? Y esto es que Dios deposita su espíritu sobre instrumentos que Él va a usar, ¿sí? Entonces Jesús dijo, si a los jueces se les llamó Elohim, ¿cuál es el problema que yo diga Hijo de Dios soy? ¿Sí? Ahora, Hijo de Dios también quiere decir que soy hecho a la imagen y semejanza de Él. ¿Sí? Aunque Pablo haya dicho el cual es Dios, no podemos pensar que Pablo entendió esto de la misma manera como un cristiano que tiene el dogma de la Trinidad. Aunque Pablo haya dicho que Él es la imagen de Dios invisible, ¿sí? El primogénito de toda creación, aunque Pablo haya dicho eso, su entendimiento era diferente a la teología cristiana. Acuérdate que Pablo era judío. Él podía entender perfectamente que el Espíritu de Dios estaba sobre él, que Yeshua era como Dios, porque Moisés también se le dijo que era Elohim, que era Dios, ¿sí? Entonces Pablo entendía perfectamente ese concepto, ¿sí? Que es uno de los argumentos que te pueden decir, pues sí lo dijo, pero Pablo entiende totalmente diferente el concepto de deidad al de un creyente de Occidente, ¿sí? Porque el judío sabe que Dios dijo, escucha Israel, el Señor es uno, el Señor uno es. Hay un solo Dios y hay un solo mediador, ¿sí? Y por otro lado, si analizamos
un aspecto del lenguaje judío, vamos a entender cómo él termina esta frase. Vamos a ver la Biblia de las Américas en Romanos 9:5. ¿Sí? Y pongamos atención a las comas. De quienes son los patriarcas, coma, y de quienes según la carne procede el Cristo, coma, el cual está sobre todas las cosas, coma, Dios bendito por los siglos, punto, amén, punto. Como lo ven aquí, mucho tiene que ver las comas, ¿sí? Porque recuerden que en el idioma hebreo no hay comas, y esto no está en el texto original, ¿sí? Y las comas, recuerden, que están puestas conforme al editor o conforme al traductor, ¿sí? Es muy común que un judío cuando escribe, al terminar su escrito diga Baruch Hu, bendito sea el Señor. Entonces aquí hay dos opciones. Pablo está parafraseando el Salmo 72, o si se refiere a Jesús como Dios, lo hace desde la perspectiva hebrea, de agencia divina, y no de la teología cristiana de la Trinidad. Hay que leer Salmo 72. El Salmo 72 tiene fraseología similar a esto. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida a los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito el Padre Celestial, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de gloria. Amén y amén. Aquí termina la oración de David, hijo de Isaí. Y este es un salmo profético para el tiempo mesiánico. El Padre Celestial anticipó que todo esto va a suceder en el tiempo que el Mesías reine. El Padre Celestial le dio toda la autoridad y potestad a Yeshua como hijo suyo. Romanos 9:6. Volvamos a Romanos otra vez. 9:5. Amén. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay que poner atención aquí. Aquí cuando empiezo con no que la palabra de Dios haya fallado, aquí nos muestra el primer punto que nos va a decir por qué, ¿sí? A nivel nacional Israel no reconoció al Mesías. Le va a decir las causas, ¿ok? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí va a empezar a definir quiénes son israelitas. Romanos 9:7. Y por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Recuerden que Israel significa el que vence. Si no, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Si no, en Isaac te será llamada descendencia. Sabemos que Abraham tiene mucha descendencia. También por el lado que es del lado de Ismael. ¿Sí? Pero la promesa fue para la descendencia de Isaac. ¿Sí? Por eso aquí dice, sino en Isaac será llamada descendencia, Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Sí? Todos los que vienen de la descendencia de Isaac. ¿Sí? Isaac, ¿sí?, es un tipo
de los que están dispuestos a morir en la esperanza y en la resurrección. Así es que el que es hijo por medio de Isaac será contado como descendencia. Romanos 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. 9:12. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia. Aquí hay que poner atención: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está diciendo aquí? No es todo Israel, ¿sí? Solo un remanente de Israel. También esto lo dijo Isaías: aunque Israel sea como la arena del mar, solo un remanente es el que se va a salvar. Porque si llegamos a la conclusión de que somos hijos descendientes, si ya te sacaste un examen de DNA, que te lo recomiendo, ojalá tengas la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Ahí te van a decir en el examen tu ascendencia, y ahí te vas a dar cuenta de que vienes siendo descendiente, ¿sí? De Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Ahora, si tú te das cuenta, si llegas a esa conclusión de que eres descendiente por la vía de Isaac, ¿sí? Y dices: oye, pues yo soy descendiente, yo lo acepto, entonces ¿por qué mis hermanos no se salvan? ¿O por qué no están dentro de la promesa? Más bien, o mis otros parientes no, si también ellos son hijos. ¿Por qué? Porque solo un remanente volverá, ¿sí? Y el Padre Celestial tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Él es quien hace el llamado. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. El Padre Celestial ofrece el perdón a todos. Pero ¿quién es el que decide al final? Él. Esto puede ser un poco difícil de comprender, ¿sí? Pero vamos a estudiar para entender qué nos quiere decir con esto. Y nos tenemos que ir específicamente al tema de Faraón, ¿sí? Para entender por qué al final el Padre Celestial endurece el corazón de Faraón. El Padre Celestial quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. El Padre Celestial tiene esa intención, pero al final Dios, el Padre Celestial, termina diciendo quién sí, quién no. La pregunta es: ¿qué es lo que el Padre Celestial, qué es lo que hace? Sí, a ver si me explico con la pregunta: ¿qué es lo que el Padre hace que Dios diga: de este sí tengo misericordia y de este no? ¿Sí? Y esa clave está en la historia del Faraón. Si leemos el relato de cuando fue que Faraón endureció su corazón, fue cuando le vino la plaga esta de las ranas, ¿sí? Que va Moisés y le presenta, va Moisés, manda a traer a Moisés, y le dice Moisés, le dice a Faraón: ¿cuándo quieres que te quite esta plaga de ranas? ¿Y qué contesta Faraón? Mañana. Si tuvieras ese caso, dirías mañana. ¿Te suena eso como lógico? ¿Cuánta gente que dice: no, yo quiero todo con Dios? Tú vas y les platicas: y no, yo quiero todo con Dios, con Él todo, pero mañana. Entonces Dios todo el tiempo extiende su regalo, ¿sí? Él no hace acepción de personas, pero es increíble, hay gente que dice mañana, ¿sí? La gente dice: quiero seguir con un poco más de peste, y eso el Padre Celestial lo ve, ¿sí? Y acuérdate, después de varias oportunidades que le dio a Faraón, Faraón se siguió negando. ¿Y qué pasó? Que el Padre Celestial le fijó su corazón. Ya no pudo arrepentirse. Ya Dios había fijado su corazón. Ya le había dado muchas oportunidades. Entonces, hermanos, si tú tienes la misma actitud que Faraón, Dios escoge no tener misericordia, ¿eh?
¿Cuál fue la actitud de Esaú? Esaú era un pesado. Y al revés, Jacob, a pesar de que no era el primogénito, siempre estuvo luchando por su búsqueda de Dios. Por eso es que Dios ya los predestinó, porque Dios va adelante que nosotros, se va adelante de nosotros. Y sabe cuál es tu actitud. De hecho, ¿sí?, el Padre Celestial ya preparó vasos de deshonra, porque Él ya sabe qué actitud vas a tomar con este mensaje que estás escuchando. Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? Alguien pudiera decir, Padre, ¿por qué me hiciste así, tan duro, con esta dureza? Acuérdate que Él es el creador y Él puede hacer lo que quiera contigo. ¿Sí? Te está dando oportunidades, te dio oportunidades y no las estás tomando. Entonces el Padre Celestial tiene potestad sobre ti de desecharte o perdonarte, hermano. Eso es fuerte. Y estos versículos del Romanos 9:19 de el barro, aquí Pablo está citando Jeremías 18:6. Busca Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Padre Celestial. Y aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Es muy importante que sepas quién es la casa de Israel, para que sepas de quién se está hablando. ¿Sí? Al barro solo lo puedes moldear cuando está suave. ¿Sí? Cuando endurece, si te salió mal lo que estás haciendo, ¿qué tienes que hacer? Por romperlo. Ya no tiene utilidad. Así es que, hermano, el mensaje es que más te vale tener disponibilidad y no endurecerte. ¿Sí? Continuemos con Jeremías 18:7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Aquí está diciendo, voy a hacer esto contra la casa de Israel. Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Sí? Fíjate, aún después de esa destrucción que el Padre Celestial iba a hacer, el Padre, el Eterno, es capaz de volver a empezar con ellos. ¿Sí? Hay que regresar a la carta de los Romanos. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? ¿Sí? Y aquí Pablo empieza a hablar de dos grupos de personas, ¿sí?, dentro de los judíos. Él era judío y también de los gentiles. ¿Sí? Romanos 9:25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Ahora la pregunta que le pudiéramos hacer a Pablo, como buenos estudiantes de las Escrituras, es: Pablo, ¿por qué al referirte a los gentiles usas el texto de Oseas que dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, llamada a la que no era amada? ¿Por qué utilizas ese texto de Oseas y se lo aplicas a los gentiles? Si vamos a la profecía de Oseas, al capítulo 1, vamos a ver quiénes eran vasijas rotas, que se convirtieron en vasos de deshonra, en vasijas inservibles. ¿Sí? Y se acuerdan, ¿qué se compró con el precio de la sangre de Jesús? Un campo al que se le llamó el campo del alfarero y que sirvió para sepultura de extranjeros. Ahora, ¿y qué hay dentro de las sepulturas? Hay huesos secos y pedazos de vasijas rotas. Y estaba llena de puras vasijas que se echaron a perder. Y eso fue lo que se compró con el precio de la sangre del Mesías. Así que, ¿qué es lo que Él está redimiendo? Las vasijas rotas. Ahora, ¿quiénes son los huesos secos? Sigamos leyendo Oseas y vamos a ver a qué se refiere. Oseas 1:1. Palabra del Padre Celestial que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel,
el principio de la palabra del Padre Celestial por medio de Oseas. Dijo el Padre Celestial a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Padre Celestial. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Padre Celestial: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Fíjense, está hablando de dos cosas. Voy a hacer cesar el reino de la casa de Israel, y este hijo que va a tener se va a llamar Jezreel, que significa la siembra del Señor. ¿Sí? Siembra. ¿Sí? O sea, dentro de la palabra está la palabra, dentro de su palabra está la palabra semilla. Y todo esto serviría para sembrar. Y continuó diciendo en Oseas 1:6: concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Oseas 1:7: mas de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Sí? Es importante ver que de Judá va a tener misericordia. Y lo vamos a ver en la carta de Pablo a los romanos. ¿Sí? El por qué la nación, vamos a ver el por qué la nación, el momento que el Mesías estuvo, Judá no lo recibió. ¿Sí? ¿Cuál era la nación que estaba cuando vino el Mesías? La nación de Judá, y fue sujeta, sometida a desobediencia. ¿Sí? No lo recibieron, no recibieron a Jesús, no fueron obedientes al Rey que el Padre Celestial les había mandado. Entonces te empiezas a explicar por qué sucedió todo esto. Continuamos. Oseas 1:7: mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por el Padre Celestial, y no lo salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Es decir, cuando vinieron los asirios a castigar las 10 tribus del norte, a llevárselos al exilio, también se fueron contra Judá. ¿Sí? Pero el Padre Celestial decidió salvarlos y destruyó al ejército asirio, y no permitió que se llevaran a Judá. En una sola noche con un ángel mató a 185,000 soldados. ¿Sí? Y no los salvó con arco ni con espada. ¿Qué fue? Los salvó un ángel. Oseas 1:8: después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y Dios dijo: ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Te das cuenta para qué va a usar Dios la rebelión de su pueblo? ¿Sí? Y luego los va a llevar a las naciones. ¿Para qué los va a usar? Para que su número sea como la arena del mar. ¿Sí? Que no se puedan contar, que no se puedan identificar de tantos que son. Dios hace dos cosas: hace que se multipliquen y se extienda que la semilla de Abraham, ¿sí? Y se lleve a todas las naciones. Y por otro lado los mantiene ocultos, camuflados. ¿Sí? Y continuemos leyendo. Me perdió. La arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Oseas 1:11: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Un día regresarán, y como hijos, ¿sí? Un día volverán a casa, y se les dirá: tú eres mi hijo amado. A lo mejor vas a regresar como el hijo pródigo, con una mentalidad de jornalero. Pero él te va a decir: tú eres mi hijo. ¿Y qué va a suceder cuando eso pase? Cuando eso se cumpla. Se congregarán, ¿quiénes? Los hijos de Judá y los hijos de Israel, y se nombrará un solo jefe, el Mesías de Israel, Jesús. Yeshua es su nombre. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Sí? Y déjame decirte algo: actualmente el Espíritu del Padre Celestial se está moviendo, ¿sí? En todos estos, ¿sí? Que son biológicamente hijos de Abraham e Isaac. Se está moviendo entre los huesos secos, entre los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. Es por lo que te digo
Que yo te invito a que te hagas una prueba de ADN para que compruebes lo que te estoy diciendo, porque eres descendiente probablemente biológico, no por fe, de Abraham, Isaac y Jacob, de la descendencia de Abraham. ¿Sí? Pero aquí viene algo y muy importante. Pero ¿qué pasa con alguien que no tiene esa simiente? Si tú vas y te haces tu ADN y resulta que no eres descendiente de Abraham. ¿Sí? O si no te haces la prueba, no sabes si eres descendiente o no. ¿Y sabes cuál es la única manera? Que abraces su pacto, el pacto del Padre Celestial. Tienes que venir al arrepentimiento que dice Isaías 56. Aquí estoy volviendo a leer Isaías 56, 3. ¿Sí? Fíjate qué importante. He estado recalcando Isaías 56, 3. Ya tuve una experiencia, te la conté. Te narré Isaías 56, 3. En este estudio, ¿sí? Capítulo 9, vuelve a salir este capítulo de Isaías 56, 3 con este mensaje. Para todos aquellos que no vienen siendo descendientes de Abraham directamente. Y hay que leerlo. ¿Qué dice el Padre acerca de esto? Y el extranjero que sigue al Padre Celestial no hable diciendo, me apartará totalmente el Padre Celestial de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí que yo soy árbol seco. Porque así dijo el Padre Celestial, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Cuál es mi pacto? ¿Cuál es el día de reposo? El día de reposo del Padre es el sábado, ¿sí? Entre viernes de 6 de la tarde al sábado a 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Ese es el día de reposo del Padre. Y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Esto es parte del pacto, el día de reposo y los mandamientos. Isaías 56, 5. ¿Qué va a pasar si tú abrazas su pacto? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Padre Celestial para servirle y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo. Aquí nos vuelve a decir el Shabbat, el sábado, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Lo está diciendo otra vez. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿qué se necesita para ser considerado parte del pueblo del Padre Celestial? Abrazar el pacto. Y el que abraza el pacto no sabe si es Israel o no, ¿sí? Pero para el Padre Celestial es Israel, ¿sí? Y esa persona va a ser de influencia para otros y va a ser luz, ¿sí? Y el día que se establezca la redención van a venir israelitas y una multitud de toda clase de gentes. Lo mismo que sucedió en Éxodo. Salió Israel y un montón de colados para los cuales, ¿sí?, ellos habían sido influencia. ¿Qué nos da la convicción de que somos hijos de Abraham? El que escuchamos la voz de Dios, que nos dice, regresa, endereza tus caminos, vuelve a mi pacto. Eso nos da la certeza de que somos sus hijos. Su espíritu nos da esa certeza de que somos sus hijos y somos herederos de las promesas juntamente con él. Continuemos leyendo Romanos 9:26. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que nos iban tras la justicia, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe?
Ya dijimos qué es fe, ¿sí? Y de dónde viene la fe, ¿sí? Entonces continuemos. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Romanos 9:31, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, tropezaron en la piedra de tropiezo. Ok, Romanos 9:31, ¿sí? Más Israel. Aquí habla de dos grupos. ¿Sí? Tenemos que entender para Pablo quiénes eran estos dos grupos en el momento que él estaba escribiendo esto. Para Pablo, ¿quién era Israel en ese momento? No pensemos en el hoy. Para Pablo en ese momento, ¿quién era Israel? Los judíos, o sea, Judá era la nación de Judá. La nación de Judá era el Israel en ese momento. Y los gentiles eran los no pueblos, las tribus en el exilio. ¿Ok? Entonces, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Qué dijimos que son las obras de la ley? Las interpretaciones hechas por ellos, por medio de su esfuerzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Es una piedra que no está firme. ¿Sí? ¿Alguna vez has visto un video de que alguien, o te ha pasado a ti, de que cruzas un río, ¿sí? Y que empiezas a pisar, empiezas a buscar que estas piedras, si es un río obviamente no hondo, que estén bien cimentadas, y empiezas a poner tu pisada, ¿verdad? Te aseguras de que estén firmes, porque si no te vas a dar un buen chapuzón, una buena caída. ¿Qué hicieron ellos entonces? Tropezaron en una piedra que no estaba firme. Pusieron su esperanza en una piedra de tropiezo y no en una piedra firme. ¿Cuál fue el error de Judá? Entonces, que no escogieron una roca firme. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, el que creyere en la roca firme no será avergonzado. Hay que leer Isaías 8:1. Me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. ¿Sí? Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Cuál es el contexto de esta profecía? Los asirios estaban amenazando con conquistar a la tribu de Judá, ¿sí? Y el rey de Judá en aquellos tiempos tenía miedo de los asirios, porque ya se habían llevado las 10 tribus del norte, ¿sí? Y los asirios se habían aliado con algunas de las tribus del norte, ¿sí? Y algunos consejeros de la nación judía les estaban aconsejando que hicieran alianza con ellos y que pidieran protección. Esa era una opción.
La otra opción era llamar al pueblo a que se arrepintiera y reconocer que habían pecado, y arrepentirse a nivel nacional y poner su confianza en la roca eterna. Y Ezequías, el rey de Judá, decidió poner su confianza en la roca eterna. Pero muchos otros no quisieron e hicieron alianza, ¿sí? Y los que hicieron alianza iban a ser una roca de tropiezo. Hay que seguir leyendo Isaías 8:11. Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificar. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aquí se repite la historia. En la época de Roma tenían dos opciones: confiar en que Él es la roca, ¿sí? O decir que Herodes es el rey. Y en nuestro tiempo también pasa lo mismo. Hay que continuar con Isaías 8:14. Entonces Él será por santuario, ¿sí? Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿sí? ¿A qué se refiere? Al rollo de la Torah, a las tablas de la Torah, ¿sí? Isaías 8:21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Isaías 28:14. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no nos llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, del cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías 28:17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollará al escondrijo. ¿Sí? Y aquí vamos a terminar con estos versículos. ¿Sí? Tenemos dos opciones: confiar en la piedra que Él puso, o confiar en el pacto con el Seol, el pacto con la muerte. ¿Sí? Que comparándolo con lo que leíamos de Isaías, vemos que es el mismo tema. Pablo aquí nos dice qué pasó con Israel, porque no aceptó esta oferta. Eran los gentiles los que se estaban acercando, y Judá no. ¿Sí? Judá se mantuvo estable. ¿Por qué? Porque pusieron su esperanza en una piedra de tropiezo. ¿Sí? Pero la piedra que había puesto el Señor, para que no se cayeran, no la aceptaron. ¿Sí? ¿Te quedó claro entonces el capítulo 9? ¿Sí? ¿De cuáles fueron los planes del Padre Celestial con Judá e Israel? Espero que te haya quedado claro. Entonces, con este capítulo te dejo, con capítulo 9.
con oración. Padre Celestial, Padre Eterno, Adón, te pido que estos estudios lleguen a todos nuestros hermanos, a todo Israel que está disperso entre las naciones. Te pido que abracen tu pacto. Te pido, Padre Celestial, que encuentren, ¿sí? Que esta información, ¿sí? es tu verdadero evangelio, que esta información les llegue a su corazón, que abracen tu pacto, que regresen a las sendas antiguas, ¿sí? Que guarden el Shabbat, tu día de reposo, Padre Eterno. Te suplico que a todas las personas que escuchen esta información también sean, ¿sí? que sean influencia sobre las demás personas, para que llegue tu mensaje, Padre Celestial, a todo Israel. Esto te lo pido, Padre Eterno, por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.